Espero que tenga buenas tardes, profesor, compañeros. En esta oportunidad, yo les voy a explicar cómo en nuestro grupo, o en caso particular, cuando se requiera calcular las fechas para los días útiles y los días calendarios, eh, sobre todo para lo que es gastos generales, se puede calcular de la siguiente manera. Eh, Primero tendríamos que tener toda la estructura de estimaciones completas que viene a ser todo esto, ¿verdad? Luego, una vez que lo tengamos todo listo, lo pasamos a planificación, lo enlazamos y nos tendría que quedar de cierta manera así. Y uno va organizando el tema de qué actividad sigue hasta que nos quede de una manera adecuada y que sea de esta forma, para que sea lo más óptimo para la obra, ¿no? La menor cantidad de días posibles, optimizando el proceso de construcción. Una vez que tengamos todas las partidas colocadas y enlazadas en el Candy, lo que tenemos que hacer es verificar el inicio de la obra y el fin de la obra. Como se puede ver, esto es todo lo que acabo de mostrar, es el proceso constructivo de mi proyecto y en este caso terminaría el 11 de mayo, como menciona aquí. Entonces, con esta información, nosotros tenemos claro que empieza el 9 de septiembre y termina el 11 de mayo. Entonces, lo que yo hice para que ustedes también podrían hacer es eh, saber el inicio y el fin, ¿verdad? Entonces, tenemos claro que estos son los inicio y el fin. Para que te calce exactamente esta cantidad, tendremos que ir al Candy otra vez y en la sección de calendarios nos vamos a donde dice 11 de mayo, que sería bajando, sería más o menos por acá. Aquí dice 11 de mayo. 610 días significa que son los días totales que ha transcurrido, ¿verdad? Desde el inicio de la obra hasta el fin. Y donde dice 505 es en las días útiles donde se ha trabajado en la obra, ¿no? O sea, no se ha contado, en este caso, que es escenario uno, no se ha contado lo que son ni domingos ni feriados. Los demás días se han trabajado normalmente. Para eso, cosa, para eso se tiene que tener en cuenta los calendarios, digo, los feriados en el calendario, y eso se van colocando aquí, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos un día festivo, que es el sábado 1 de mayo, se coloca festivo y el sistema no lo reconoce como un día útil. Entonces, tenemos la cantidad que son 505 días útiles, y esto lo vamos a colocar aquí en nuestro Excel. Entonces, una vez que lo tengamos en el Excel, vamos a hallar la cantidad total de horas del proyecto, o sea, cuánto demorará el proyecto en condiciones naturales, que yo le digo naturales, pero son trabajando 8 horas diarias, de lunes a sábado. Entonces, lo que hice con mi grupo, básicamente, que es lo más exacto que se puede hacer, es colocar la fecha desde el 9 de septiembre, colocar la fecha, ¿no? En este caso es importante que siempre se coloque de esta manera porque si lo haces con fórmulas, no te va a salir exacto, te va a salir en un aproximado, porque normalmente he visto en otras plantillas que te lo dividen entre semanas, ¿no? Y no sale exacto. Entonces, lo conveniente sería poner el primer día, colocar su semana. Lo que yo he hecho es dividirlo en tres filas para que sea mucho más sencillo y luego colocar los días, ¿no? Y colocar los días y conforme vamos colocando los días a lo largo del año, o sea, cada año cambian los feriados, entonces sería adecuado que de alguna manera en un sitio web ubiques los feriados y una vez que ubicas los feriados los vas colocando y de esta manera vas colocando toda la información hasta el día 11 11 de mayo, ¿no? El 11 de mayo ya tienes todo.
terminada toda la obra. Y también es importante que lo cuentes por semanas para que tengas una noción de cuántas semanas es importante para el escenario 4. Entonces, una vez que tengas los días útiles y tengas colocada la información, lo que yo hice con mi grupo es ponerles números a los días martes, miércoles, jueves y viernes. Asimismo el domingo y bueno, los demás días de la semana. Y a los días feriados para este caso, que es el escenario uno, les hemos colocado, bueno, yo le he colocado el número 8 y de esta manera se distingue, ¿no? Ahí, bueno, le he cambiado el color por el año, más que todo por el año. Y entonces lo separé acá porque yo lo tengo reconocido, este, del 2 al 3 así. Y entonces, como si yo lo coloco, o sea, si yo arrastro para adelante, como en este caso, va a reconocer al del 4 al 6 pues, y va a tomar uno más, y yo no quiero eso, entonces los he separado por semanas, en tres filas, y de esta manera, ¿no? Con toda esta fila reconoce el número 2 como lunes, en este caso no hay un 2 entonces solamente hay dos lunes acá, este acá y este acá, y así reconoce para todos los días, ¿no? Lo mismo con esto, ¿no? Que ya hasta el final lo he colocado. Entonces, uno va contabilizando los días por acá, los sábados también. Los domingos los he separado porque son días especiales, ¿no? Que donde no se trabaja, en este caso para el escenario uno, lo mismo. Y los feriados también los he colocado, ¿no? Con el número 8 que es este acá, por ejemplo. Y ya. Es importante también separar los domingos feriados porque a la hora de contar los domingos, si cae un feriado, es como si fuera lo mismo para el escenario uno, ¿no? O sea, un domingo feriado es un domingo más, porque no se cuenta. Ya, entonces, una vez que tengamos la cantidad total de días, esto es la suma de todo esto, los días útiles, o sea, los días que en este caso para el escenario no se va a trabajar. Y entonces, estos son los días útiles que cuenta el Candy también, o sea, para verificarlo. Y estos son los días totales. Ah, me olvidaba que para que te salga la fecha, tienes que reducirle un día. Porque es, o sea, el mismo día que empieza, pues no se cuenta, ¿no? El trabajo. Entonces, por eso se le suma los días totales y se reduce un día. Y vemos que nos sale igual que en el Candy, ¿no? Acá nos salía 505 de días útiles y 610 de días totales. ¿Cómo se puede observar por acá? Y ahora, entonces, podemos verificar que todo está correcto, ¿no? La cantidad de feriados le he puesto 18 porque son los feriados de la semana. Y no estoy contando los domingos feriados. Yo no los he contado acá. Entonces ya tenemos lo que es el escenario uno. Y lo que nos importa más del escenario uno básicamente son las horas. Porque esto se va a trabajar también para el escenario 2, escenario 3 y escenario 4. ¿Ok? Todo se trabaja con la misma cantidad de horas. La diferencia es que se va a repartir, ¿no? O sea, la diferencia es que va a cambiar las horas que se va a trabajar. Entonces, por semana. Entonces, bueno, para este caso empezamos el mismo día, pero la condición para nosotros del escenario 2 es que se trabaja los días lunes a sábado 10 horas, ya no 8 sino 10. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, si se trabaja 10 horas, serían 404 días útiles. Entonces, lo que yo hice es, sabiendo que son 404 días útiles, aquí me tiene que salir 404, ¿verdad? Entonces, lo que yo hice fue, bueno, empezar del 9 también, y lo que hice fue ir reduciendo, o sea, como se puede observar aquí, todo esto, todo esto se contabiliza, ¿verdad? O sea, se contabiliza todo esto. Ya, más que todo en la fila de aquí de semana 7 a 88. Entonces, yo lo que hice fue ir reduciendo esto, o sea, esto lo achico,
de esta manera hasta que me cuadre aquí 404. O sea, acá con esta cantidad, sabiendo, ves que ahí lo rastros acá, ¿no? Entonces no, yo lo corté para que cuando reconozca todos los valores el Excel me tiene que dar 404. Y esto también obviamente yo lo voy ir reduciendo, ¿no? Por ejemplo, acá lo tenía esta fila de acá y vi que me faltaban valores, entonces lo corté, ¿no? Lo corté de todo esto y fui probando hasta que me calzaran los 404 días útiles que necesito. Eh, y claro, entonces tengo los 404 días útiles, ya puedo terminar la obra, ¿no? Entonces, ya entonces aquí con esto, con el nuevo, por decir, la última nueva cantidad de semanas que tengo que trabajar, que son 70. No, o sea, acá son 70 y acá son 88. Pero acá tengo que corregir 70. Y de esta manera, pues, ya tenemos lo que son los días útiles para el escenario 2 y también, tenemos los días totales, porque, recuerda que aquí también se contabiliza de la misma forma que aquí. O sea, se contabiliza lo que son los domingos, que son los días que no se trabajan, los feriados y los domingos feriados que cuentan como un domingo. Entonces tenemos los días totales, que son 488, y el 9 de septiembre, que es mi día inicial, se le suma a los 488 y ocho y se le resta uno. Y tendría el día fin de la obra para el escenario número 2. Cabe precisar también que este dato es importante de la obra Hombre Nuevo para el escenario 2, porque a la hora de poner los precios de la mano de obra de capataz, peón, como por ejemplo para el escenario uno, este es el original que nosotros teníamos en su base, ¿no? Entonces, a la hora de multiplicarlo por un factor, que es por ejemplo que en este caso son 2 horas extra más, que cuestan el 60% más por cada hora extra, los lunes y sábados, este factor se cambia a 1.2. Entonces, y pues lo multiplicamos y nos sale un nuevo valor de hora hombre. Entonces, ya para el escenario 3, ya para el escenario 3, la especificación que es de lunes a domingo, 8 horas diarias. Quiere decir que un día se trabaja 8 horas diarias. Entonces, vendría a ser, si nos damos cuenta, es la misma cantidad de horas, y por lo tanto, si lo dividimos entre 8 sería la misma cantidad de días útiles. Entonces, tiene sentido que sea la misma cantidad de días útiles. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que en este caso se trabaja domingos y feriados, no solamente de lunes a sábado. Ok, acá falta poner domingos y feriados. A ver, feriados, ya. Entonces, bueno, este tipo de orden ya es diferente porque nosotros tenemos que, que contar también los feriados, pero en este caso aquí yo no los contaba. Entonces, esta vez sí los voy a contar como días útiles porque se trabajan todos los días, incluidos feriados. Entonces, básicamente hice lo mismo, que como acá me salían 610, es obvio que va a salir más, entonces lo fui reduciendo, ¿no? Como se puede observar acá. Eh, bueno, fui reduciendo la cantidad de semanas, el mismo procedimiento, hasta que me dé 505, y eso es lo que se coloca, ¿no? En esta tabla de cálculo para que me dé la nueva cantidad de días, que es 20, en este caso 26 de uno. Y para lo de cambio en el factor en este escenario sería que nosotros tenemos esta cantidad de horas de domingo. Por eso es que es importante contar los domingos feriados y los domingos normales. Porque las horas hombre de domingo o sea, son 8 horas diarias, pero cuestan el doble. O sea, en este caso, cada vez que trabajo un domingo feriado cuesta el doble de lo que cuesta un horario habitual, de lunes a sábado. Entonces, los domingos se trabaja el doble, que aquí está contabilizado,
y los feriados en esta cantidad, o sea, la cantidad que salga de feriados también se trabaja el doble. Entonces tenemos que se trabajan 8 horas, ¿no? 8 horas, 8 horas y bueno, una cierta cantidad de horas. Pues ahí el resto de horas, ¿no? Que también si se multiplicaría se daría esto por si acaso. Vamos a verificar que es J11 por 8 y saldría esto, saldría lo mismo. Entonces, ya, una vez se calcula esto, ¿no? Se multiplica por el factor y te sale un nuevo hora hombre. Un nuevo hora hombre y ya está. Entonces, esto lo puedes multiplicar, ¿no? Por acá. Ya. Y ya, el escenario 4 ya es un poco distinto, porque aquí tienes la condición de que se trabaja eh, de lunes a sábado, o sea, bueno, de lunes a domingo, también feriados, pero es una combinación del escenario 2 con el escenario 3, porque en el escenario 2 se trabaja de lunes a sábado, no, 10 horas, pero y en el escenario 3 se trabaja de lunes a domingo 8 horas. Entonces es una combinación de los dos, por lo tanto, el orden es distinto. Ya que nosotros aquí tenemos que contabilizar de manera diferente, y bueno, vamos a empezar. Bueno, lo normal es que se coloque en el mismo formato, ¿no? Bueno, acá eran 73 semanas y acá son 61. Ya, entonces, eh, la diferencia con los anteriores escenarios es que aquí tenemos que contar, bueno, tenemos que separar la semana que tiene feriados, la semana que tiene solo un feriado y la semana que tiene dos feriados. ¿Por qué es importante? Porque a la hora de calcular el factor, vamos a necesitar de esa información y vamos a también, vamos a tener que separarlo por número de semanas. Entonces, primero tengo esta información. Esta información es la cantidad de días útiles que se va a trabajar. Esto es importante para tenerlo en cuenta para el cálculo de la fecha. Este procedimiento es el mismo que hemos realizado anteriormente, que es simplemente reduciendo lo que es la tercera fila hasta donde se nos complete los que son los 419 días. Perdón. Esto de aquí, ¿cómo sabemos que son 419? Porque aquí, en, en lo que es justo lo que es separado, yo trabajo de manera distintas, dependiendo de tu horario de inicio, o sea, de tu semana de inicio, trabajo de manera distinta 5 semanas como máximo. Y como mínimo 4 o 3. Si tienes suerte, tienes 3. Ya, entonces, ¿cómo lo explico? A ver, por ejemplo, voy a empezar por lo que sí o sí tienes que hacer, que es estos tres. Ya, tú tienes que, si trabajas de lunes a sábado, son 10 horas. Sí o sí trabajas 10 horas. Entonces, por cada día son 6 días, entonces son 10 horas. Y entonces, si esa semana no tienes feriados, vas a trabajar 8 horas, uno menos nada más. Por lo tanto, la suma total de horas trabajadas en esa semana son 68. Si tú en una semana tienes eh, un feriado, quiere decir que solamente trabajarías 5 días normales, o sea, digo, 5 días trabajarías 10 horas, uno trabajarías 8 y otro trabajarías 8. Entonces, esta es la suma, ¿no? La suma de las horas que vas a trabajar. Y si tienes dos feriados, pues sería lo mismo, ¿no? O sea, tienes, tienes 4 días, tienes 4 días que vas a trabajar
em, normalmente 10 horas, dos de 8 horas, que es feriado, y uno que es el domingo. Y aquí estoy excluyendo los domingos feriados. Los domingos feriados no cuentan, por si acaso. Ahorita vamos a ver. Ya. Y bueno, ya. Estos dos que he añadido aquí, que es importantísimo porque he visto que a la hora de calcularlo en unas plantillas no toman en cuenta esto de aquí y no sale exacto. O sea, para que salga exacto si tienes que contarlo en cuenta. Y es que en la primera semana, por ejemplo, yo he puesto acá 50 porque aquí, o sea, los días iniciales, que son los días para no contar toda la semana, o sea, es como con un fragmento de semana, entonces no es lo mismo que esto de acá o esto de acá o esto de acá, ¿verdad? Entonces es distinto la cantidad de horas que se trabaja ese día, por lo tanto es distinto la cantidad de horas que se contabiliza, que ya no va en estos tres, sino va aparte. Y lo mismo con el semana final. En este caso es solamente un día y entonces va solamente un día y como cae domingo, pues lo he puesto aquí el domingo y he puesto 8 horas. Y ya. Número de horas 2. Ah, ¿y por qué he puesto 2? Ya. Porque o sea, lo más importante son los días de inicio, ¿no? Entonces la última ya queda de sobra. Las últimas 2 horas que faltarían. También se podría colocar 8, pero bueno, para que sea exacto serían 2 horas nomás que faltaría ese último día. Entonces, para hallar esto, normalmente tendrías este dato, porque este dato sí o sí lo vas a tener que sacar acá. Estos datos de aquí, estos dos datos se hallan de esta manera. Este dato lo tienes porque obviamente la primera semana y la última semana, ¿no? Este, y estos tres datos de aquí, dos datos de acá se tienen de acá. Eh, una semana con feriado. O sea, semana con feriado, lo que yo he puesto es como que cuando una semana tiene un feriado, le coloco un 10. Y cuando tiene, por ejemplo, dos feriados, tiene un 11. Cuando tiene un feriado que es domingo, yo no lo cuento como si fuera feriado. O sea, para nada. O sea, los domingos feriados para mí son domingos, nada más. Y así, por ejemplo, en esta semana, creo que este, bueno, creo que ninguna cae un domingo y un feriado. Ya, pero si tuvieras un domingo y un feriado, pues solamente cuenta el feriado, no cuentes domingo, para que sea más fácil de cálculo. Y bueno, de esta manera, a cada fila le he puesto su criterio. Ahí claro que para esta fila, para la segunda fila, en este criterio le he quitado uno porque acá hay un 11, ¿no? De la semana 11. Y lo mismo para la fila de acá, que es la fila uno, le he quitado uno porque tiene un 10 acá. Y así te sale que es la cantidad de semanas con un feriado y con dos feriados. Y una vez que tengas la cantidad de semanas con uno y dos feriados, tienes este dato. Y este dato, ¿de dónde sale, no? Este, allá, este dato de aquí sale de restar la semana total, ¿no? La semana entera. Ya, pero ¿cómo sabes cuántas semanas son? Pues santeando, pues porque aquí, o sea, tendrías, estos datos sí son fijos, ¿no? O sea, no creo que haga más semanas. Entonces, como estos datos son fijos, ya tienes esto, y tienes también esto, te faltaría hallar estos dos. Pero entonces lo que haces es sumar estos dos, no, perdón, de esto, le restas esto y le restas esto, y te queda 3.334, ¿no? Y ahora, pero tienes esto, ¿no? Esta cantidad de horas de semana. Entonces, ya pues, lo más cercano a que tienes esto es 49. Entonces ya pues.
Ahí lo vas poniendo, ¿no? El número y ya con esto ya hayas la cantidad de semanas que deberían quedarte. Y con esto hayas la semana máxima, y ya y una vez que tienes todo esto, este, calculas la semana final, ¿no? Que es la cantidad de horas que te faltan y ya tienes el número total de horas que se esté aquí. Y una vez que hayas todo esto, ya puedes decir, oye, tengo 419 días, ¿no? Porque ya tengo la cantidad de semanas, entonces, que son 61 y ya sé que me falta un día, entonces ya puedo calcular, ¿no? Con esto todos los días que involucra toda esa sección y ya salen los días útiles. Con eso ya tienes cuánto termina la obra. Y si quieres saber tu factor de hora hombre, este, pues lo mismo, ¿no? Acá en la primera semana se trabaja 10 horas, entonces 8 horas son normales, a coeficiente uno, y las otras 2 horas son y las otras 2 horas porque son 2 horas que trabajas a 1,6. Este, y ya, después de esto se resta, ¿no? De los días, se multiplica. Los días, por ejemplo, en las semanas inferiores trabajas 6 días normal. En la semana con un feriado trabajas 5 días. Y en la semana con dos feriados trabajas solo 4 días normalmente. Entonces, ya pues eso se multiplica por 8 y acá se multiplica por 2 para hallar en este caso, ¿no? Y las horas de domingo, que son 59 días, que es la suma de estos dos, menos la semana final, que también es un domingo, ya pues saldría esto. Y se multiplica por 2 porque se cuesta el doble, y el mismo con los feriados. Y a la semana final es un domingo feriado. Entonces se cuenta como 2 horas. Se trabaja solo 2 horas, se cuenta como dos. Y así con todo esto ya se suma y se halla el factor. Y esto se coloca en lo que son gastos generales. Vamos a ver, ahí está. Ya. Entonces esto se coloca en estos, ¿no? Hecho lo mismo acá. O sea, justo lo que ven acá es esto, lo que he hecho acá, solamente que aquí lo he separado tanto en esta cantidad, de esta forma, y por estructura. Por estructura que es básicamente lo mismo, ¿no? Eh, solamente los he separado por el que indican el candy que aquí terminas tu área de estructuras. Aquí termina. Entonces, en este día, que es el 7 de enero, lo- 8 de enero más los 7 días, sería el 15 de enero más o menos que termina la, la obra. El 5 de enero, más o menos. 5 de enero, creo que sí. 5 de enero ya puesto. Ya. Pero en este caso, por ejemplo, terminaría un 15 de enero. Y lo que tú tienes que hacer es que termine un 15 de enero. O sea, aquí estaría mal, tiene que terminar el 15 de enero. Y lo que tú haces es que termine, pues, 15 de enero. Lo mueves esto de acá para que termine un 15 de enero. Y y ya, o sea, esto lo hayas para estructuras y el resto para arquitectura debería ser sumarte lo mismo, los 505. 400 más 105. Y esto en plantilla de gastos generales lo colocas en ejecución, son los días totales, que son 610, en 484 días, que son los días de estructuras, los días totales, no los útiles, y los días totales de arquitectura son 126. Y de esto se reemplaza, ¿no?
para poder hallar tu costo directo, tu total de obra y todo eso. Bueno, aquí están todos los escenario 2, escenario 3, 4. Solo sería que corrijan sus fechas. Y lo voy a dejar por aquí. Lo voy a dejar esta plantilla de aquí y la plantilla de cómo he calculado las flechas. Que bueno, esta de aquí está incluida acá, solo que está oculto porque solamente está en casos generales, pero igual lo voy a subir. Igual cualquier consulta lo dejan en el video y bueno, hasta pronto. Gracias.